Vamos con la tercera sesión de clase, listo, de matemáticas básicas aquí en la unidad 2. Bien. ¿Cómo está el audio? ¿Bien? Vamos a hacer un esfuercito adicional, listo. No sé si este es el único curso que ustedes tienen que dura 3 horas o alguna otra materia también es así. ¿Cuál es el promedio de duración de las clases? ¿Qué me dicen? Pues sí, profe, hacemos pausas y eso porque sí tenemos más clases con 3 horas seguidas. Y con el profesor o la profesora que tiene 3 horas seguidas, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué hace el profesor? ¿Me pueden contar? Para yo Pues, hacer profe, es que las clases son muy dinámicas y pues uno se entretiene, como quien dice, en la clase y por eso pues pues en lo personal, a mí no me cansa tanto. Con ellos, con los más de 3 dinámicas horas que seguidas, nos dan 15 minutos, digamos, trabajamos hora y media, 15 minutos de descanso y trabajamos la otra hora y media de clase. ya. O sea que esta pues es distinta, ¿cierto? No hay tanta dinámica, ¿sí o no? Sí, Porque profe. ¿qué dinámica? Aquí no hay dinámica, dígame qué dinámica hacemos. No hay que no se puede o sí se puede. Yo no sé cómo dar un curso de matemáticas con dinámica. Profe, pero es que la diferencia en las otras clases a las suyas es que matemática es muy poco lo dinámico, porque obviamente todo es con ejercicio y obviamente todo escrito, o sea, es muy como casi imposible hacer algo metodológico, ¿no? Pienso yo, o sea, algo activo, algo así. Mientras que con las otras Pues sí, clases, pues ¿cierto? sí, obvio. Claro. Y pues, o sea, profe, la verdad, pues yo la verdad a mí me sirven los 10 minutos que usted nos regala porque pues la verdad, yo le colaboro a mi mamá y pues en esos 10 minutos voy adelantando el almuerzo o voy haciendo otras cosas, ¿sí me entiende? Y pues la verdad no Claro. es como tan agotador porque, o sea, hay clases, la verdad, las otras clases son las 3 horas y son las 3 horas ahí colgadas, no, la profesora no dice, bueno, un descansito o algo así, no, ahí es de recorrido, ¿sí ve? Entonces, pues la verdad, pues por Sí. mi parte no hay inconvenientes. Claro, pues claro. Fíjense ustedes que la concentración que uno puede tener en una conferencia, en cualquier cosa, es de 20 minutos. ¿Ya? 20 minutos nomás. Si uno no dice lo que tiene que decir en esos 20 minutos, ya la gente se le dispersa, ¿no? Eso es lo que dicen los estudios científicos que vi por ahí en una página que llama TEDx, que hacen presentaciones, dan datos científicos, curiosidades, ¿no? Entonces la gente mantiene una concentración de este tiempo. Eso que muchos llegan solo 10 minutos, prestan atención y ya. Y el resto del tiempo medio miran ahí y ya no es lo mismo, ¿no? Ahora, ustedes imaginan 180 minutos que son 3 horas. Eso es prácticamente un suicidio para los estudiantes. Por lo menos si no se hace una pausa, ¿no? 180 minutos uno viendo cómo alguien escribe cosas en un tablero, eso es casi que un delito, ¿no? Entonces por eso es bueno hacer las pausas de 10 minutos o acabar antes, ¿no? Y más cuando son tantos, si uno estudia muchos temas en una clase, pues a la final el estudiante no recuerda nada porque vio tanta cosa. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Pero las pausas sí es algo fundamental. Las pausas de 10 minutos son vitales para todos nosotros. Yo me incluyo, claro. A mí me sirve para tomarme un café, descansar. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Bien? No se puede hacer muy dinámica la clase, bueno, no se puede porque es matemática. Entonces tenemos que estar viendo el tablero y haciendo ejercicio, ¿no? Pero se hace lo mejor posible para que usted no se estrese. Ahora, nosotros estábamos diciendo que simplificar expresiones era un procedimiento de buscar, digamos, las letras que tuvieran los mismos exponentes, que fueran de la misma familia, pues dijimos ahí un poco de manera informal. Bien. Y teniendo claro eso, podemos comenzar a estudiar esto que se llama factor común. Bien. Y junto con esto, la propiedad distributiva. Propiedad distributiva de los números. Bien.
¿Cuál es la propiedad distributiva? La propiedad dice que si yo tengo X, una letra, sumándose con Y y Z, o sea, tengo X entre paréntesis Y más Z, la propiedad distributiva dice que eso es lo mismo que el X se distribuye aquí en el paréntesis. Es lo mismo que tener X por Y más X por Z. Bien. Y todos los números reales satisfacen esta propiedad. Perdón, X por Y más X por Z. ¿Sí? Todos los números satisfacen esta propiedad. Solo que cuando nosotros estudiamos operaciones con números, nosotros ¿qué hacíamos? Primero hacíamos las operaciones que estaban dentro del paréntesis, ¿no? Y luego lo que nos daba lo multiplicábamos. Por ejemplo, si nosotros teníamos 3 por 6 más 2, nosotros no hacíamos propiedad distributiva ahí. ¿Nosotros qué hacíamos? Pues sumábamos lo que está en el paréntesis y nos quedaba 3, 6 más 2 es 8. 3 por 8, 24 y listo, acabamos, ¿cierto? No nos solemos hacer propiedad distributiva, pero si la hacemos, si aplicamos la propiedad distributiva, también llegamos al resultado, solo que hay que hacer más cuentas. Pero mire, si yo hago 3 por 2, 3 por 6, me da 18, ¿sí o no? Más, ¿y cuánto es 3 por 2? 6. ¿Cuánto es 18 más 6? 24 también, ¿sí? Mostrando pues que la propiedad distributiva es válida para todos los números. Bien. Entonces miren que esta propiedad que satisfacen los números reales se escribe mediante esta expresión algebraica, se usan letras. Profe, ¿de dónde sale el 38 ese? No, eso es 3 por 8. Porque el resultado de 6 más 2 es 8. O sea, eso es como, si yo quiero hacer más, es como tener 6 más 2 es 8, entonces me queda 3 por 8. El 3 multiplica el 8. 3 por 8. ¿Ya? Entonces mire que esta propiedad distributiva se escribe usando letras, ¿no? Se escribe usando álgebra. ¿Ya? La propiedad distributiva es válida distribuir por izquierda o por derecha. Por ejemplo, aquí el X distribuye por la izquierda, ¿no? Porque el X está aquí en el lado izquierdo del paréntesis. Pero si yo tuviese el X en el lado derecho, la propiedad sigue siendo válida. O sea, las propiedades distributivas son válidas por izquierda y por derecha. ¿Cómo sería la forma de escribir esto? De otra manera sería así, mire. Y más Z, donde Y más Z pueden ser cualquier número, multiplicado por X. Si X distribuye en el paréntesis, ¿eso es igual a qué? ¿Cuánto cree que va a dar eso? Este por este. Yo puedo escribir aquí X por Y o Y por Z. Perdón, X por Y o Y por X es lo mismo. Más Z por X. Lo mismo que escribir X por Z. Bien, son propiedades distributivas. ¿Listo? Y estas dos propiedades son las que nos permiten hacer factorización y decir, saque el factor común de alguna expresión. ¿Bien? Porque mire que de alguna forma, factorizar, ¿qué es? O hallar el factor común. Es pasar del lado izquierdo, perdón, de aquí al lado derecho. Miren este lado derecho. Pasar de ahí al otro lado. ¿Sí? Eso es lo que llama factorizar y sacar factor común. ¿Por qué? Porque aquí tengo este X y aquí también. Él es un factor común. Están los dos términos. Yo lo puedo factorizar colocando aquí X, abriendo un paréntesis y dejando el Y solito, porque el Y estaba con el X, pero lo factoricé ya. Y el Z también. Bien. Entonces, estas propiedades distributivas son las que nos permiten factorizar y sacar el factor común. Listo. Veamos un ejemplo. Ejemplo.
Saquemos el factor común de lo siguiente. Si yo tengo 3x a la 2 más x. Bueno, una pregunta. ¿Qué es factorizar además de eso? ¿No? Estoy hablando ya de factorizar, de factor común, pero no he dicho qué es factorizar. Factorizar es que yo tengo una expresión, ¿no? Bueno, hagamos el ejemplo de una vez. 3x al cuadrado más 3x. Y yo quiero escribir esto como la multiplicación de dos términos. O sea, yo quiero reescribir esto que está aquí como una multiplicación de dos expresiones. ¿Bien? Entonces, a esto que está aquí, a lo que está dentro de los paréntesis, se le llaman factores. Esto es un factor. Y digamos el primer factor. Y esto es el segundo factor. ¿Bien? De eso es que trata factorizar. Que yo una expresión la escriba como una multiplicación de algunos términos. Bien. Eso es lo que quiere decir factorizar. Entonces yo tengo x al cuadrado más 3x. Yo puedo hacer lo siguiente, miren. Hay un factor común aquí, en esta expresión. ¿Cuál es el factor común? Noten una cosa. X al cuadrado. Noten que yo puedo escribir esto así. Esto es igual a x por x más 3x. Dirán ustedes, ¿pero qué fue lo que hizo? Pues recuerden, ¿cuánto es x por x? ¿Cuánto es 2? A ver, ¿cuánto es 2 por 2? ¿Es 2 a la qué? 2 elevado a la qué? A la 2, A la 2. Entonces, ¿cuánto es x por x? x al cuadrado, x a la 2. X a la 2, ¿cierto? Aquí sigue satisfaciendo esas propiedades. Porque el x tiene exponente 1 y este tiene exponente 1. Cuando se multiplica, se suma. Cuando se multiplica, se suman los exponentes. Por ejemplo, yo tengo x a la 3 por x a la 2. ¿Cuánto me da eso? X a la 5. X a la 5. Muy bien. Entonces, lo que yo hice aquí es un paso que generalmente uno no hace, pero para mostrar lo hago. Aquí yo noto que x al cuadrado se puede escribir como x por x, ¿cierto? Entonces, dígame en un factor, dígame la letra que está común a los dos términos que hay aquí. Aquí hay una suma, hay dos términos. ¿Cuál es la letra que es común? La X. La X, mírenlo aquí. Aquí está X y aquí también, él es común. Entonces puedo factorizar y decir que él es un factor común. Es como si yo quitara la X de ahí, ¿cierto? Entonces, donde están estas bolitas, quiten la X. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un paréntesis. ¿Y qué me va a quedar dentro del paréntesis? Como la X la voy a sacar aparte, porque es factor común, coloco X aquí. Entonces, aquí, ¿qué me queda dentro del paréntesis? ¿Quién me dicta? 4. El 1 y el 3. Bueno, casi. El 3 sí queda. Más 3, sí. Porque como yo saqué factor común X, ya la X no vuelve a estar aquí ya. Ya la saqué factor común. Y aquí quito la X. Entonces, ¿qué me queda? El 3, pero aquí me queda una X. X, una. Eso, X más 3 por X. Bien. Eso es la factorización de X a la 2 más 3X. Ese es el resumen. O sea, esta expresión se puede escribir como X más 3. Abro paréntesis. Por X. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo aplico propiedad distributiva? Me vuelve a dar lo que está en el lado izquierdo, ¿cierto? Si yo aplico distributiva, a ver si me quedó bien. ¿Qué dice la propiedad distributiva? Que el X, como está multiplicando una suma en un paréntesis, él tiene que multiplicar a este señor y después tiene que multiplicar a este numerito. Y entonces, si yo hago propiedad distributiva, ¿qué me da? X por X, ¿qué me da? X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Y 3 por X? 3X. 3x. Entonces, miren, lo factoricé y está bien, porque hice propiedad distributiva y me vuelve a dar lo que está acá. Entonces, ahí factoricé. ¿Por qué eso se llama factorizar? A ver,
¿Por qué? Porque tengo una multiplicación de dos términos. Tengo esta multiplicación, digamos, el primer factor multiplicado con el segundo. Entonces, cuando nos dicen factorizar, segundo factor. Cuando dicen factoriza es que escriba la expresión como la multiplicación de dos términos, como en este caso. Bien, eso es factorizar. Y a estos términos de aquí se le llaman factores. Primer factor, segundo factor. ¿Sí? Entonces, factorizar es así. El factor común. ¿Listo? Uno busca el factor común. A ver, hagamos otro caso. Un poquito más complicado. Miren, nos dicen saque el factor. ¿Cuál es el factor común en esa expresión? La X. X. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, la X. ¿Por qué? Porque la X aparece en los tres términos. Mire, aquí aparece X. Aquí aparece X por Y, entonces aquí aparece esta X, miren. Y X al cuadrado, recordemos que lo podemos ver como, es como tener 3X por X, porque X por X es X al lado. Entonces aquí también tenemos una X. Aquí tenemos otra X que acompaña al Y. Y aquí tenemos la otra X. Entonces, la X es el factor común, como bien afirma la compañera. Bien. Entonces, a la X a la que tengo que factorizar. Es decir, el X es un factor común. Entonces, ¿cuánto me va a dar esa factorización? A ver. Esto va a ser igual a ¿qué? Entonces, yo puedo factorizar, decir, pues, colocar la X aquí y abrir el paréntesis. O puedo, no hay problema, de abrir el paréntesis aquí y colocar la X acá. No importa, ¿no? Por ejemplo, si saco factor común X, ¿qué me queda? ¿Qué me queda dentro del paréntesis? A ver. Queda 3X menos Y más 1. Muy bien, 3X menos Y más 1, ¿cierto? Y acá pues sería lo mismo, si saco 3X menos Y más 1. Muy bien. Entonces saqué factor común. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí donde había una X, como ya la saqué aparte, la X la factoricé, entonces aquí ya no la coloco más, miren. Y aquí, aquí está la X solita. ¿Cuánto es 1 por X? Es X. Entonces, aquí está la X solita, que es lo mismo que tener 1 por X. Como la quité la X porque la saqué de factor común, por eso queda 3X menos Y más 1, lo que nos dice la compañera. Bien. ¿Cómo sé si me quedó bien factorizado? Pues tendré que distribuir el X en el paréntesis. Distribuyo aquí el X por propiedad distributiva y me tiene que dar lo que está en el lado izquierdo. Entonces me da X por 3X, me da 3X a la 2. X por menos Y me da menos XY, que es este de acá. Y X por 1 me da X, que es este de aquí. Entonces quedó bien la factorización, ¿listo? Entonces logramos escribir esta expresión con tres términos como la multiplicación de estos dos factores. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí con el factor común? Bien, profe. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo, a ver. X a la 3, Y a la 2. Miren esta expresión. ¿Sí? ¿Cuál es el factor común ahí? Profe, está la X y está la Y. Está la X, está la Y. Muy bien.
Está la Y porque miren, aquí aparece un Y, aquí también, y aquí también. Y X también aparece aquí. Aquí aparece X a la 2, pero no importa porque X a la 2 es X por X. Aquí aparece un X al cubo. Pero ahí en ese X al cubo hay un X, ¿cierto? Entonces está la X y está la Y. Muy bien. Entonces en este caso me queda que el factor común es XY. Y si yo saco ese factor común, ¿qué me queda aquí en el paréntesis? Quedaría X a la 2, Y menos X1, si no estoy mal, más 3, creo. Muy bien. Menos X aquí. Entonces, ¿qué haría esto? Me dice usted. Esto es exacto. Bien. Y veamos por qué. Los demás. Porque miren, si yo saqué factor común XY, entonces, como este X está elevado al cubo, yo ya saqué factor común una X, entonces va a quedar elevado al cuadrado. Que le saqué una X. O sea, para los que, si yo tengo X al cubo que es X por X por X, ¿sí? Y yo ya saqué factor común una X, la quito porque ya la está acá. Entonces, ¿qué queda? X por X queda X al cuadrado, que es el que está aquí. Y por el mismo razonamiento, tengo un Y al cuadrado, pero le desfactoricé un Y. Mire, entonces queda un Y a la 1, ¿sí? Continúo. Acá tengo X cuadrado por Y. Al X cuadrado le quito una X porque factoricé una X, entonces queda X solamente. Y el Y lo factoricé, entonces queda menos X aquí. Y el 3XY, aquí le saqué el factor común X. Este factor X por Y lo saqué. Entonces, ¿qué me queda? Solo el 3. ¿Listo? ¿Cómo sé si me quedó bien el resultado? Bueno, tengo que distribuir de nuevo y ver que cuando distribuya me da lo de arriba, lo que está escrito en azul. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago X por Y multiplicado por X al cuadrado por Y, ¿esto qué me da? Como todos los términos están multiplicando, ¿no? Entonces, miren, X por X me da X a la 1, por X a la 2 me da X a la 3. Y Y por Y me da Y al cuadrado, que suman los exponentes. Entonces, cuando distribuyo la primera flechita me da este de aquí. Entonces, voy bien. Ahorita me va a quedar X por Y, ¿sí? Multiplicado por este menos X. Entonces, por ley de signos, lo que preguntaba la compañera hace un momento, esa multiplicación va a quedar negativo. Y X por X me da X al cuadrado y queda Y. Queda menos X al cuadrado Y. Entonces, también, al hacer esa multiplicación me da este segundo término. Entonces, voy OK. Y por último, X por Y por 3. X por Y por 3. Es lo mismo que 3 por X por Y, porque el orden de los factores no altera el resultado. Y me da este término de aquí, entonces quedó bien factorizado y lo que nos decía la compañera es cierto. Muy bien. Profe, Listo, una entonces pregunta. ese factor es X por Y. Sí, Profe, en la parte donde dice menos, ya cuando está factorizado, donde dice menos X, ahí al lado de la X no va un 1 en representación de la Y, para sí, va un después 1. multiplicar Sí, Y por 1. sí, va un 1, pero si somos estrictos va un 1, pero recuerde que si yo tengo X por 1, todo número multiplicado por 1 da el mismo. Entonces por eso no coloco ese 1. Nos lo saltamos, pero sí va un 1 ahí, en representación del Y que se factorizó, exacto. Y por esa misma lógica, aquí también iría un 1 en el 3. 3 por 1, pero 3 por 1 es 3. Entonces no lo colocamos, pero sí va ahí. Usted lo hace en su mente, lo tiene en cuenta. ¿Listo? Buena observación. Bueno, ¿más preguntas?
Eso se llama factor común. ¿Listo? Factor común. ¿Cómo están los demás? Que yo noto que participa Ingrid fundamentalmente y Ingrid va muy acelerada, muy bien. ¿Cómo van? ¿Qué opinión tienen los demás sobre todo esto? No, profe, los chinos tienen hambre. Sueño. Sí. Esos chinos no opinan nada, ¿cierto? Es que yo pregunto, profe, porque yo me enredo mucho. Yo de números, pues no me gustan, como tal no me gustan. Por eso pregunto tanto y de pronto a veces son preguntas bobas, pero pues las hago porque igual no sé, o sea, si no entiendo, pues pregunto. Claro. No, aquí no hay preguntas bobas. Todas son bienvenidas. No hay es que preguntas estamos en un bobas, curso- sino bobas. Estamos en un curso de fundamentaciones. Tenemos que preguntar porque es de fundamentos. Ya. Estamos iniciando, entonces todas son válidas. Si aceptan todas las preguntas. Pero estos muchachos como que están dormidos, ¿cierto? Según las palabras de Ingrid. Bueno, ¿y cómo trabajaron el taller? ¿Sí lo hicieron en grupos o no? Como les dije. Mínimo 2, máximo 3, ¿no? Sí, Hoy voy a profe. calificar. Hoy voy a calificarlo. Espero que no me hayan subido un taller por persona porque era en grupo. Ustedes saben que todo se hace en grupo hoy en día. Profe, yo lo hice sola. Bueno, excepto algunas excepciones, pero la idea es que trabajen en grupo. Bien. Bueno, ¿qué otro caso de factor común podemos tener? Bueno, podemos tener mire, un caso más sofisticado. Todo esto está en el libro de álgebra de Baldor. Bien. X2y por X más Y. Yo estudié ese libro de álgebra de Baldor solo, en la casa. Cuando salí del colegio me puse a estudiar ese libro sin guía, sin profesor. Por cuenta propia porque yo estaba muy desocupado. Estudiaba como de 8 a 10 de la mañana y ahí ya hacía otras cosas. Y me sirvió mucho porque para lo demás, cuando entré a la universidad y todo, ya tenía muy buenas bases de álgebra, ¿no? Bueno, entonces en este caso, ¿cómo factorizamos esta expresión? Bueno, a ver. Tenemos varias formas de factorizar esto, pero ¿cuál es la más evidente? ¿Cuál es el factor que ustedes ven en todos los tres términos? X y Y. X y Y. Pero ¿y eso que está entre paréntesis qué? Ese X más Y, ¿qué? Ah, sí, profe, el X más Y. Como el Que son factor. sumas. ¿Cierto? Ojo, hay que mirar con unos lentes perspicaces. ¿Sí? Mire que aquí hay un X más Y. Siempre estábamos buscando sacar factor común, una letra o dos, ¿cierto? Estuviera multiplicándose. Pero mire que aquí aparece este X más Y como suma, este factor así completico, sumándose en todos los términos. X más Y aquí aparece también X más Y, aquí también, y aquí también, miren. Entonces los tengo en las tres partes X más Y. Entonces ese es un factor común, ¿sí? Todo completico él es común. ¿Hay otro factor común o no? ¿Hay más factores comunes? Ya vimos uno. Por ejemplo, ¿qué más hay?
una X o una Y. Sí, profe, una X. Pero, ¿y con qué exponente? ¿Con exponente 1, 2, 3 o 4? 2. 2. Exactamente. Muy bien. Porque miren, para los demás, aquí aparece el X a la 2, fíjense. Aquí aparece X al cubo, pero X al cubo es lo mismo que tener X a la 2 por X, ¿no? Si nosotros sumamos los exponentes, X a la 2 por X es X al cubo. Entonces ahí aparece un X a la 2 también, implícitamente. Y aquí tengo 5X a la 4. X a la 4 se puede ver como X a la 2 por X a la 2. Entonces también aparece implícitamente un X a la 2 por ahí. Bien. Entonces podemos sacar ese factor común que ya descubrimos, que es el siguiente. Es el X a la 2 y el X más Y. Son los términos comunes a todo. ¿Sí? Y eso va a ser, ese paréntesis lo abro, ¿y qué me va a quedar en el primer término? ¿Y el primerito qué queda? Si ya Y factoricé el X, menos 3X menos 2X. No, X elevado a la 2. muy bien. Entonces aquí, como ya saqué factor común, este X a la 2 y este X más Y, pues sobrevive aquí en el Y. Entonces aquí queda un Y menos. Y aquí, pues, recuerden, X al cubo es X a la 2 por X. Ya saqué el X, perdón, X al cubo es X a la 2 por X. Ya saqué el X a la 2 y el X más Y, entonces queda un X. ¿Sí? Y acá me queda más 5. X a la 2, porque tengo X a la 4. Entonces aquí ya saqué un X a la 2. Entonces queda X a la 2 aquí, por Y a la 2. Y este X más Y, pues ya sacó de factor común. Entonces cierro paréntesis. Bien. Entonces logré factorizar esa expresión. ¿Listo? En este caso, ¿cuántos factores tengo? Tengo 3. 1, 2 y 3 factores. 3 términos que se multiplican entre sí. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Se entendió la Profe, yo no factorización? entendí nada. ¿Usted no entendió nada? No, ¿Desde dónde no entendió? no desde este punto. Ah, ¿este punto fue el que le complicó la vida? Sí, señor, Ah, ya. Pues voy a volver a escribir aquí, mire. El problema es así. Voy a usar hasta colores aquí. ¿Ya? Aquí, bueno, aquí aparecía un X a la 2. Todo esto multiplicado por X más Y. ¿Sí? Menos X a la 3 por X más Y. Más 5X a la 4 y a la 2 por X más Y. Entonces lo que se hizo fue, sí, no quedó claro cuáles eran los factores comunes. Por ejemplo, lo común, lo que aparece en todos los 3 términos. ¿Cuántos términos hay aquí? 1, 2, 3. ¿Qué los separa? Los separa estas operaciones de suma aquí, por resto. Entonces hay 3 términos, uno por cada línea que dibujé. ¿Sí? Ahora, miren que en este primer término aparece el X más Y. Aquí de nuevo aparece X más Y. Y aquí de nuevo aparece X más Y. Entonces X más Y, todo completico con paréntesis y todo, es un factor común que lo tengo que sacar aparte. Que yo quiero factorizar, entonces es el primer factor común. ¿Cuál es el otro factor común? Aquí aparece un X a la 2. ¿Sí? Miren este X a la 2, aquí aparece. Aquí aparece X a la 3. Pero X a la 3 tiene un X a la 2 ahí, ¿no? ¿Qué dije yo? Que X a la 3 es lo mismo que X a la 2 por X. Entonces aquí hay un X a la 2.
que subyace ahí. Bien. Y acá tengo 5x a la 4 por y a la 2. Ese x a la 4, ¿cómo me puede escribir? Se puede escribir como x a la 2 por x a la 2. Entonces ahí aparece otra vez un x a la 2. ¿Listo? Entonces ese x a la 2 es factor común, por eso lo saqué acá. Por ejemplo, y no es factor común. ¿Por qué? Porque ya aparece aquí, sí, pero aquí ya no aparece la y solita, sí, no aparece un y solito. Entonces ese no es factor común. En el término de la mitad no aparece un y. Profe, Los únicos son esos. Sí, profe, el orden en que coloquemos el factor común, ¿tiene algo que ver o uno lo puede colocar, digamos, si hubiésemos conseguido primero el x más y, o sea, sí, no esos pasa dos, nada. no pasa nada que sean invertidos? No, no pasa nada. Porque la matemática va muy generosa. O sea, por Usted el la puede escribir orden. aquí. Puede escribir aquí x más y aquí escribir x cuadrado. Esa se llama la propiedad conmutativa. No importa calcular 5 por 3 que 3 por 5. Entonces lo mismo aquí con estas letras. Bien. Bueno, entonces respondiendo la pregunta de la compañera, detectado ya quiénes son los factores comunes, este y este, y que el x a la 2 también es un factor común, pues entonces ya los escribo aquí, abro paréntesis y miro qué queda. Por ejemplo, si yo ya saqué factor común aquí, x más y el x a la 2, ¿qué me quedó? Me quedó el y solito, entonces por eso coloqué y aquí. Sí, porque ya lo saqué de factor común, ellos están acá. ¿Se está entendiendo o no? Sí, Si señor. aquí ya saqué factor común x más y el x a la 2, entonces me queda solamente una x. ¿Por qué? Porque el x a la 3 es x a la 2 por x. Pero como ya saqué factor común x al cuadrado, entonces lo quito y queda solo la x. Lo mismo aquí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí tengo más 5x a la 4, pero x a la 4 le puedo escribir como x a la 2 por x a la 2. Eso me da x a la 4. ¿Qué factor común saqué yo? X más y x a la 2. Entonces borremos de aquí. ¿Qué me queda? Y borremos este x a la 2. Pero saqué de factor común. ¿Qué me quedó? Me queda 5x2 por y a la 2. Es este que está aquí. Bien. Entonces ahí apliqué factor común. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Todo el mundo está entendiendo esto? Entonces hagamos una cosa, a ver. Voy a escribir unos ejercicios y se los mando ahorita. Y terminemos esta sección por aquí. ¿Listo? Tenemos 30 minutos adicionales que nos faltan. Contémoslo como trabajo en casa. Entonces yo les mando unos ejercicios. Bien, para terminar de una vez. Para no sobrecargarlos con tanto tema hoy. Porque si me pongo a ver más cosas, entonces nos complica. La próxima clase continuamos con productos notables. Bien, y otros casos de factorización y hacemos más ejemplos. ¿Listo? Entonces, yo les voy a mandar unos ejercicios. Tal vez les voy a referenciar los ejercicios de Baldor. Para que lo tengan ahí. Si lo puedo descargar el libro en PDF, se los mando al WhatsApp. Para que vayan revisando. ¿Listo? Entonces tienen estos 30 minutos para revisar lo que escribimos. Y si hay dudas, me preguntan por el ¿Y WhatsApp. el grupo? ¿Los ejercicios de ahorita? Sí, al grupo. Bueno, profe. Les voy a enviar una foto ahí al grupo para que trabajen en esos 30 minutos o en la tarde, cuando quieran. ¿Listo? Y por aquí terminamos